Bien, ahora vamos a continuar entonces con formación de imágenes por reflexión. O sea, vamos a usar superficies reflectoras, espejos. Primero, la idea es definir lo que es una imagen. Esto va a servir para tanto para cualquier tipo de superficie, sea una lente transparente o un espejo. La idea es entender que una imagen es un punto del espacio en donde los rayos se cruzan y vuelven a diverger, ¿sí? Eh, Eso es si realmente se cruzan o si parecen venir de una zona. Entonces ahí hay una distinción, ¿sí? Eh, si realmente se cruzan, eso se llama una imagen real, que es básicamente las imágenes que vemos en pantallas, en proyecciones como la de cine. Y si parece venir de una zona, que pero es una proyección, eso es una imagen virtual, que básicamente es la imagen que vemos en un espejo cuando estamos cerca de un espejo plano, o en un espejo con aumento, ¿sí? O sea, vemos que hay como una fuente detrás del espejo que sabemos que no existe. Este, o sea, la idea acá sería que la imagen trata de emular a la fuente, al objeto que emite radiación, ¿sí? Pero no hay no hay ninguna radiación en esa zona, sino que da la sensación, da la idea, o sea, parece que de ahí provenga eh, o que esté un objeto real, pero no hay ningún objeto material. Entonces, sí puede pasar que en esa zona los rayos se crucen, efectivamente haya energía, y eso va a ser la clave para las imágenes reales, o sea, un lugar donde parece venir los rayos, pero no, es una prolongación de unos rayos que se llaman también virtuales. eh, ya esa imagen se la llama virtual, ¿sí? Ahora, entonces, como para que tengan anotado ahí, real son las que se forman en pantalla, virtual son las que podemos ver con el ojo desnudo a simple vista. Si ustedes ponen un objeto delante de un espejo plano, se forma una imagen, ¿sí? O sea, nosotros estamos viendo eh, desde acá, esto es nuestro ojo, parece ser que de esta zona, detrás del espejo, hay un, parece que hay un objeto, pero no lo hay, ¿no? ¿Por qué? Porque el ojo se ve engañado, porque está acostumbrado a ver que los rayos se propagan en línea recta. Pero acá el rayo se reflejó, ¿sí? Con el mismo ángulo, entonces da la sensación de que acá hay un objeto. A eso lo llamamos imagen, ¿sí? Entonces fíjense, en este caso los rayos parecen venir de esta zona, pero no vienen de esta zona, sino que viene del objeto y siempre van a venir de él, ¿no? A esto se llama imagen virtual. Entonces, vamos a ahora a hacer que las superficies sean curvas para poder lograr que las imágenes sean ampliadas o reducidas, y poder emular también lo que pasa con las antenas parabólicas. Pero para eso primero definamos ciertas magnitudes físicas que vamos a usar mucho, ¿sí? Nosotros acá vamos a definir todo en función de distancias que van a ser una que vamos a llamar P, que va a ser la distancia desde el objeto al espejo. Esta distancia la vamos a llamar P, ¿sí? P minúscula. En algunos libros la pueden encontrar como S también, ¿sí? Eso saben igual que hay muchas formas, según la bibliografía, de llamar a lo mismo. Otra distancia
va a ser la distancia imagen-espejo. ¿Sí? Esta acá. Fíjense que dice distancia imagen-espejo y no espejo-imagen. Bueno, porque también eso va a tener, como en física, todo va a tener dirección y sentido, todos vectores, ¿sí? Y va a haber una convención de signos para ellos, ¿sí? Y este se llama objeto espejo, o sea que va en esta dirección, ¿sí? Entonces ya saben que, si estuvieron en física, saben que estos vectores van en sentidos opuestos, uno será negativo. Después tenemos las alturas de los objetos y las alturas de las imágenes para poder comparar el aumento, ¿sí? Para ver si las imágenes son ampliadas o reducidas respecto al objeto. Así que bueno, esas son las 4 distancias que hay que tener en mente, porque bueno, lo vamos a usar mucho en todas las son las ecuaciones. Entonces P, Q, H y H'. Bueno, vamos a definir que aumento lateral va a ser la relación entre la altura de la imagen y la altura del objeto, ¿sí? Si estas alturas tienen dirección y sentido, ¿sí? Vamos a estar nosotros eh, diciendo, bueno, este objeto que puede ser un filamento, este objeto que puede ser la imagen de ese filamento, ¿sí? Puede ser que en este caso los dos apuntan para arriba, quiere decir que la imagen se ve derecha, así que no hay inversión. Y las alturas son iguales. En este caso la relación es 1, ¿sí? Si vos las dividís a las dos alturas te da 1, o sea, no hay aumento lateral. Entonces, si queremos saber si hay aumento, esta es la forma de obtenerlo. Aparte, si hay una inversión, esto m podrá tener un signo negativo y también podrá adquirir valores que van en módulo entre 0 y 1 o mayores a 1, y también con el signo indicará si están invertidas o no. Fíjense que como en la imagen anterior las alturas eran iguales, también son las distancias iguales, y eso se va a mantener. Ahí está la misma relación entre alturas que en las distancias. O sea que si yo quiero obtener que la imagen sea ampliada, tendría que lograr que h' sea más alta y también q va a ser mayor en módulo, ¿sí? Esta es una formulita que después vamos a ver que se cumple siempre. O sea que la misma relación entre alturas se mantiene también entre las distancias, entre lo que sería la distancia imagen espejo y la distancia objeto espejo, ¿sí? Mantiene la misma relación que la altura de la imagen con respecto a la altura del objeto. Y con esto entonces le podemos saber que m en módulo va entre 0 y 1 si eso está reducido, ¿sí? Si hay una reducción. Mando como una letra hoy. Y también habrá que ver el signo. El signo me va a decir si está invertida o derecha, ¿sí? Y m en módulo será mayor a 1 si está ampliado, ¿no? Hablamos de la imagen, ¿sí? Comparado con el objeto. Bueno, entonces, supongamos que tenemos ese espejo y ahora lo curvamos, ¿sí? Lo curvamos y eso vamos a utilizar la primera ley de reflexión,
¿sí? Y queremos lograr con ello, vamos a tratar de formar imágenes con espejos curvos, ¿sí? El espejo curvo, el espejo se llama también cóncavo, tiene un radio de curvatura, ¿sí? Eh, Nosotros vamos a definir un eje óptico que va a estar centrado pasando por el centro del espejo, y lo que se ve es que en ciertas superficies cóncavas, como las parabólicas, los rayos paralelos se cruzan en un punto que vamos a llamar foco, y ese punto es la mitad del radio de curvatura. Ahora vamos a definir lo que es el foco, ¿sí? En próxima filmina, ¿sí? En la imagen que está a la derecha, acá en particular, lo interesante es, fíjense lo que pasa acá. Como habíamos hablado la vez pasada, nosotros si tenemos toda la radiación solar visible y la fusionamos, nos da blanco. Bueno, en realidad, para engañar al ojo, con tener no todas las frecuencias visibles, sino 3, alcanza la verde, la roja y la azul. Y fíjense que acá nos da la sensación de que tenemos de vuelta todos los colores, bueno, cuando no son todos, ¿no? Son solamente 3, pero bueno, forma blanco. Entonces esa es la clave de la pantalla que estás viendo. Si te tiras unas gotitas de rocío, vas a poder distinguir que los píxeles son justamente de rojo, verde y azul. Bien, las superficies curvas, o sea, las superficies cóncavas, en general en todos los sistemas de comunicación y sistemas ópticos son con forma parabólica, no son esféricas, ¿sí? Porque ¿qué problema tienen las superficies esféricas? Que si yo acá tengo un rayo que se emite de este punto, no se vuelven a cruzar en uno solo, ¿sí? O sea, si, en general eso no pasa con las esferas, pasa con las parábolas. O sea que si yo tengo un objeto que emite desde una zona, en el espejo esférico no tengo una zona de convergencia o de cruce único para todos los rayos. En cambio, en una superficie parabólica, sí. Entonces, bueno, eso se conoce como aberración esférica y es muy común en lentes de baja calidad, que no son justamente parabólicas. ¿Por qué lo digo esto? Porque bueno, nosotros vamos a usar las virtudes de las superficies parabólicas, las virtudes en cuanto a que si los rayos que vienen paralelos respecto al eje óptico pasan por un punto que vamos a llamar foco, eso es muy propio de las parábolas y no de las superficies esféricas. Esa propiedad la vamos a usar, pero lo vamos a tratar a este ente no como una parábola, sino como una superficie esférica, ¿sí? O sea, estamos haciendo una aproximación que les voy a mostrar ahora, ¿no? Esto vendría a ser una superficie parabólica, ¿no? Acá el rayo viene desde arriba y se incide en este punto, ¿sí? Se refleja con el mismo ángulo, como sucede como dice la primera ley de reflexión. Entonces estos dos ángulos, alfa y beta, fíjense que son iguales. Está bien, perfecto, de lo que ya sabíamos. Ahora, cualquier otro rayo que venga paralelo, o sea que venga desde arriba para abajo, también pasa por el foco. Cambia el ángulo, es cierto. Obviamente a medida que se acerca al vértice de esta parábola, el ángulo se hace menor.
Pero la idea es que veas que todos los rayos en una parábola, que son paralelos al eje óptico, pasan por el foco. Acá en realidad uno tendría que ver que el rayo continúa, ¿no? Entonces podemos trazar una recta desde acá. El rayo tendría que continuar, ¿sí? Vamos a hacer un segmento o un vector, ya que estamos. Tendría que continuar, ¿no? El rayo no es que termina ahí en el foco. O sea, se pasa por el foco y sigue su camino. Entonces, la aproximación que estamos haciendo es, bueno, esta superficie que es, efectivamente tiene que ser una parábola. Matemáticamente la vamos a tratar como una esfera, porque si no tiene un gran diámetro, el- la óptica, estas superficies se parecen bastante, ¿sí? Mientras no sea de gran diámetro, por ejemplo, si el radio acá de la lente no supera 4, ¿sí? Bueno, entonces se parece bastante esta aproximación de suponer que una parábola se parece a una esfera. En general lo que decimos es que la focal tiene que ser mucho más larga que el radio de la lente. Em, entonces, eso es una aproximación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar todas las superficies que vamos a tratar ahora, las vamos a tratar matemáticamente como esferas, pero con la propiedad de que se comportan como una parábola en cuanto a que todo rayo paralelo pasa por el foco. Entonces, definimos al foco, la distancia focal, justamente como ese punto, en donde si ustedes alguna vez agarraron un- una lupa, una lente transparente, y la pusieron al sol, justamente los rayos que vienen del sol se cruzan en un punto donde ustedes ponen, y seguramente lo habrán usado para quemar, eh, bueno, ese punto donde se concentran todos los rayos, desde ese punto a la lente, se llama distancia focal, ¿sí? Y el punto donde se cruzan los rayos se llama foco. Entonces, vamos a definir que en en un espejo convergente o cóncavo, los rayos paralelos se cruzan en el foco. Esta imagen tampoco me gusta, ¿no? Porque deberían continuar los rayos. Los rayos no es que acá son absorbidos, sino que siguen su camino, ¿sí? Siguen su camino en línea recta, ¿sí? Se cruzan, se cruzan, ¿ven? Entonces, si se cruzan, ahí parece que hay una fuente, ¿no? ¿Te das cuenta que parece que hay una fuente puntual? Porque acá, bueno, ahora les voy a explicar qué es una fuente puntual y una fuente extensa en el próximo video. Y algunas cosas que fui diciendo ahora las voy a explicar en el próximo video. Pero entonces hasta ahora definimos aumento lateral y algunas propiedades de los espejos convergentes. Este, y otra propiedad es que si lo pensamos a esto como si fuera una esfera, bueno, esto sería el radio de curvatura, ¿sí? El foco está a la mitad del radio de curvatura, ¿sí? O sea que eso, otra formulita, está anotada por ahí después bien, pero se las pongo ya ahora. El foco está a la mitad del radio de curvatura si pensamos que esto es una superficie esférica, que ya sabemos que no lo es. En general vamos a trabajar con parábolas porque no tienen aberración, ¿sí?
Bien, entonces en el próximo video les explico un poquito qué son las fuentes puntuales, fuentes extensas, y vamos a pensar cómo se forman las imágenes, ¿sí? Con una superficie convergente.